Vale. Comenzar. Y antes de empezar, lo primero es pues darles las gracias por asistir a este webinar sobre los cursos de SAP Business One. Recordarles que este webinar no era obligatorio para la finalización del curso. Es algo que nosotros hacemos durante el curso en 2 sesiones, un poco para que vean el producto y vean cómo funciona, también para explicar y resolver cualquier duda que les pueda surgir. Probablemente hoy van a tener menos dudas que en el próximo webinar porque ya habrán avanzado más en los contenidos de los cursos y por lo tanto seguramente tendrán más dudas y más preguntas. En primer lugar, mi nombre es Teresa Pestana, como saben soy la encargada de la parte docente del curso y antes de comenzar quería indicar algunas pautas que vamos a seguir en esta presentación. La duración de la sesión será de 1 hora y media, tendremos 1 hora y media hoy y otra hora y media el próximo mes, el día 19, también el día de la convocatoria, a petición de los compañeros. Vamos a dividir en 4 partes fundamentales. La primera parte donde veremos... ¿Sí? Ahora se le oye bien. Vale, perfecto. Decía que la sesión la vamos a dividir en 4 partes. Una primera donde veremos un poco cómo trabajar en la plataforma Moodle, aunque ya todos han accedido, pero por si tienen alguna duda. Una segunda parte donde veremos una demo de introducción a SAP y cómo trabajar en el sistema. Una tercera parte donde veremos una parte de introducción de cómo se gestiona pues la parte logística, las compras, las ventas en SAP. Y finalmente una última parte donde veremos una introducción de cómo se gestiona la parte financiera de SAP Business One. Para poder participar todos, si les parece, lo que haremos es, se los voy a plantear de la siguiente forma, haremos tandas explicativas de entre 15 y 20 minutos más o menos de cada una de las sesiones, donde yo les expondré más o menos la parte de los contenidos del temario que hemos visto. Terminada esta parte, si quieren hacemos una pausa y abrimos pues una ronda de consultas para cualquier duda que les pueda surgir. No obstante, en cualquier momento, si tienen cualquier duda, me pueden parar. Al realizar esta presentación de esta forma, les rogaría que los micros los tuviesen en silencio, sobre todo durante la presentación, y solo los activen en el momento en que van a utilizarlo, básicamente para que no interfiera demasiado ruido en la presentación. Pues nada, si quieren comenzamos. La primera parte, como les había comentado, es la parte de la plataforma. Ya casi todos habéis accedido a ella. Se les ha enviado un usuario y contraseña por correo. Aquí, pues como pueden ver, es una plataforma que está estructurada en Moodle. Los contenidos están divididos en diferentes temas. Cada uno de los temas pues hace referencia a uno. En este caso estamos viendo el curso de introducción, pero el curso de finanzas es exactamente igual. Tiene una parte común, que es la parte general, donde podemos encontrar, y sí que les recomiendo que lean los contenidos de Conoce la Academia y de Guía del Curso, que les ayudarán un poco pues a cómo trabajar dentro de la plataforma, sobre todo de cómo ver los vídeos con calidad alta. Los vídeos están grabados en HD, pero de forma estándar el sistema los reproduce en una visualización normal que no es HD. Tienen que pasarlos a HD para verlos con mejor calidad. En el propio documento les indicamos cómo lo tienen que realizar. En la guía del curso encontrarán un resumen del curso con los objetivos, los requisitos, el temario, las evaluaciones. Comentarles que la evaluación del curso será mediante la realización de test. En los temas podrán encontrar test con 2 intentos, es decir, a lo largo de cada uno de los temas, y a la finalización tienen un examen final con 20 preguntas con 3 intentos. La puntuación que se guardará para la calificación será la más alta obtenida en todos los intentos. ¿Vale? Es decir, que si entran la primera vez y obtienen un 9 y la segunda vez obtienen un 6, la nota que se va a guardar es la del 9, siempre la más alta que hayan obtenido. Si tienen cualquier problema para realizar los test o cualquier duda que tengan, no tengan problema o bien ponerlo en la parte del foro o bien a través de los comunicados directamente que tienen aquí en la plataforma. ¿Vale? Enviarme un mensaje, simplemente pulsan sobre el usuario y directamente pueden contactar directamente conmigo.
Dentro de cada tema pues encuentran las lecciones. Cada tema pues en función de los contenidos pues tendrá más o menos, estará dividido en más o menos lecciones. También se van a encontrar vídeos. Estos vídeos son los que hemos grabado, los que les comentaba, que para una óptima resolución los deben ver en resolución de HD. Y también se encontrarán con los training, que son los simuladores que hemos hecho en Flash para que puedan trabajar en un entorno similar al real de SAP. Estos simuladores o training los hemos realizado debido a que SAP no permite utilizar sus licencias para personas o entidades que son ajenas a la adquisición de licencias o el pago de licencias por parte de ellos. Es por ello que les facilitamos esta opción para que puedan simular que están trabajando en el entorno real, no tengan solamente pues la parte de contenido teórico. También se encontrarán algún PDF que pueden descargar, un manual de Crystal, por ejemplo, o el SAP Business One-to-Go, que es un manual genérico que SAP tiene a disposición de los usuarios. En este manual no solo encontrarán los módulos que vamos a ver en los cursos, sino todos los módulos que se compone SAP Business One. Y en algún caso, pues también pueden encontrar algún link a alguna página web. En la parte izquierda del Moodle pueden encontrar el acceso a las calificaciones. Yo tengo aquí un poco más de transacciones dentro del menú, pero aquí en calificaciones pueden acceder y ver cómo van con las puntuaciones de los diferentes test. Aquí en la parte derecha tenemos el calendario. Yo les he indicado siempre como sugerencia la realización de los test, es decir, más o menos hemos hecho una planificación en base al inicio y la finalización del curso para más o menos organizar y programar pues que todos los temas se vayan realizando dentro de unas pautas. Por supuesto, al ser un curso online, son ustedes los que deciden cuándo los pueden realizar, el tiempo que le pueden dedicar a cada uno de los temas, pues ya depende de cada uno. Estas fechas son solo estimativas, es decir, nosotros simplemente las ponemos ahí como una ayuda. Si las quieren utilizar, perfecto, y si no, la única opción es que tienen que estar realizados todos los test antes de la finalización. Si una persona en una semana no puede realizar ningún test y a la siguiente semana realiza 3 test, pues no pasa nada. Nosotros no vamos a calificar si lo han realizado dentro de la fecha o no. Este calendario nosotros simplemente lo ponemos porque a petición, normalmente en los cursos siempre nos pide para poderse organizar, pues más o menos que marquemos un poco de pauta, ¿vale? De todas formas, lo que les comentaba, no es obligatorio la realización en las fechas que están aquí en el calendario. Por otro lado, en cuanto a la plataforma, no sé si tenéis alguna duda. ¿Hay alguien que tenga dudas sobre la utilización de la plataforma? ¿Algo que comentar? ¿Nada? Pues nada, continuamos. El segundo bloque, y aquí sí que ya vamos a entrar con el producto, lo que vamos a ver es una pequeña introducción, nos dará mucho tiempo, de cómo funciona SAP Business One. En SAP Business One, pues lo primero que tenemos que hacer es acceder al sistema. Ya previo pago a SAP de las licencias, pues tendremos un usuario y una contraseña para acceder al sistema. Y lo que nos encontramos una vez que entramos es pues una serie de menús. Aquí nos encontramos con el menú principal, donde está dividido en los diferentes módulos que componen la aplicación. También tenemos una serie de barras de ayuda, barras de herramientas, barras de tareas que nos ayudan a trabajar dentro del sistema. Y nos encontramos también con un menú de ayuda. Nosotros, una vez que estamos trabajando dentro de la aplicación, podemos obtener ayuda de las funcionalidades del propio sistema. Cada uno de los módulos están estructurados según más o menos las funcionalidades que agrupa. En el módulo de gestión, simplemente haciendo un clic, desplegamos el módulo. Pueden observar que tenemos el módulo de gestión y que después dentro podemos encontrarnos con carpetas que a su vez contienen más transacciones, ¿vale? El módulo de gestión básicamente para lo que se utiliza es para la parte de parametrización o configuración del sistema. Es decir, SAP es una aplicación
un producto alemán de fabricación en Alemania. Este producto está extendido en todo el mundo, se utiliza en países de todo el mundo. Es un producto que es multiusuario, puede ser utilizado en paralelo por muchos usuarios, multialmacén, multidioma, multimoneda. Una empresa podría tener sucursales en diferentes países con diferentes monedas y diferentes idiomas y se podría todo gestionar de forma centralizada. Dentro del módulo de gestión lo que se hace es esa configuración, qué monedas se van a utilizar, qué idiomas se van a utilizar, qué usuarios van a trabajar, qué tipos de licencia vamos a tener, etcétera, etcétera. Esta configuración nosotros la obtenemos normalmente, accedemos a tener reuniones con los clientes que van a implantar el producto y a partir después de un análisis se estructura cómo se va a hacer esa configuración del sistema. Ya por defecto, cuando se instala el producto directamente desde SAP, ya en base a la localización, es decir, al país donde estés implantando el producto, ya SAP te da una preconfiguración, básicamente pues del idioma y sobre todo de la parte financiera, que es la que más está estructurada a base de normativa. Por ejemplo, pues que si lo hacemos en España, pues tendremos el plan de cuentas español con la estructura que tenemos en España, todos los modelos que tenemos que presentar a Hacienda, el 347, el 349, o sea, toda la información fiscal ya preconfigurada en el momento que hacemos la instalación. A partir de ahí nosotros podemos ir adaptando el producto a las necesidades específicas de cada una de las empresas. Este producto serviría tanto para gestionar empresas que trabajan con productos de compra y venta, como para prestación de servicios. El módulo de finanzas, pues aquí se recogen todas las transacciones que hacen referencia a la parte financiera, como es la definición del plan de cuentas, cómo realizamos asientos, si hacemos documentos borradores, modelos de transacción donde nosotros podemos determinar una serie de modelos para reutilizar a posteriori, contabilizaciones periódicas, esas contabilizaciones que se repiten periódicamente, etcétera. La parte de activos fijos, la importación y exportación de la parte de ficheros electrónicos y la parte de informe financiero, donde aquí podemos obtener pues las cuentas de libro de mayor, una serie de informes o los típicos balances. En el módulo de oportunidades, aquí lo que se gestiona es el CRM, esas oportunidades con potenciales clientes, donde podemos estructurar de una forma organizada esas ofertas o esas oportunidades que vamos teniendo con cada uno de nuestros clientes. A partir de aquí, pues a través de los informes podemos analizarlo. El módulo de ventas se organizan todas las transacciones u operaciones que vamos a realizar cuando realizamos ventas, ya sea desde la oferta que le hacemos a nuestro cliente, a ese posible pedido que el cliente nos realice, a esa posible entrega de mercancía que le tenemos que realizar o de la prestación del servicio y finalmente la factura de cliente, que es el documento que tenemos que tener siempre creado dentro del sistema para poder cobrar cualquier transacción de ventas que hayamos realizado. En el módulo de compra, aquí exactamente igual que para el módulo de ventas, lo que se recogen son todas esas transacciones que hacen referencia pues a lo que es las compras o la recepción de cualquier servicio. Aquí también desde la solicitud de ofertas a proveedores, a los pedidos a proveedores, las entradas de mercancía cuando las recibimos y finalmente la factura del proveedor para poder realizar el pago. Aparte de eso, también podemos recoger todos esos costes adicionales que nos supone la compra de un producto. En el caso en que compremos al extranjero y la mercancía tenga que aduana, no solo tenemos que pagar los costes del producto según el precio que hayamos pactado con el proveedor, sino que también tenemos que pagar una serie de costes adicionales que nos supone el hecho de importar esa mercancía, como pueden ser todos los gastos en aduanas, despachos, etcétera. Todas esas transacciones las recogemos dentro del módulo de compra. Interlocutores comerciales. El módulo de interlocutores comerciales para SAP, interlocutores comerciales son todas esas personas o entidades con las que nosotros vamos a tener relación, ya sean clientes o deudores, proveedores o acreedores.
El concepto de interlocutor comercial pues viene de una traducción probablemente del alemán al inglés, del inglés al castellano, y allá supuesto pues intentan un poco normalizar que no son ni acreedores ni proveedores, sino que son el conjunto de todos esos interlocutores con los que nosotros vamos a tener actividades. Siempre dentro de cada uno de los módulos al final tendremos una carpeta con los informes que hacen referencia pues a ese módulo específico. En el módulo de gestión de bancos, aquí se diferencia por un lado la parte de finanzas, de asientos, plan de cuentas y demás, de la parte de la gestión de bancos, de los cobros, de los pagos, de la conciliación bancaria, etcétera, etcétera. Lo veremos con más detalle en la próxima sesión. En el módulo de inventario, aquí, al igual que teníamos en los interlocutores comerciales, pues recogíamos todas esas personas o entidades con las que tenemos relación. En el módulo de inventario lo que vamos a recoger son todos esos artículos o servicios que nosotros vamos a vender o que vamos a prestar. Aquí desde este módulo también podemos gestionar todas las operaciones que vamos a realizar con los artículos, ya sea entradas directas, regularizaciones de inventario, traslados entre almacenes, etcétera, etcétera. También desde este módulo de inventario podemos asignar las listas de precios, que después veremos cómo funciona. En el módulo de producción, aquí se van a recoger todas las transacciones u operaciones de las empresas que realicen producción. También desde este módulo no solo la empresa se tiene que dedicar a la producción, sino simplemente a transformar productos en otro producto diferente. Ejemplo, las cestas de Navidad. Nosotros podemos adquirir productos terminados, tipo pues, el turrón, el cava, etcétera, y luego transformarlo en una cesta. Pues desde este módulo nosotros podemos hacer esas listas de materiales y agruparlas. ¿Vale? Nos compramos un producto y vendemos agrupación de productos. El módulo de planificación de necesidades o MRP sirve para nosotros a través de un pronóstico de ventas que nosotros estimamos que vamos a tener en un periodo determinado, indicarle al sistema cuál es esa planificación y que el sistema en base a una serie de parámetros que ya puedan ser pedidos que me están a punto de llegar, las ventas que tengo en el periodo similar, el stock que tengo, etcétera, etcétera, me proponga cuáles son los pedidos que tengo que realizar a mis proveedores y en qué fecha, o cuál es la planificación de la producción que tengo que realizar de algún producto para no quedarme sin stock o para no sobreestocarme. Tan importante es dentro de una empresa controlar que no tengamos roturas de stock, es decir, que no nos quedemos sin stock para poder vender a un cliente, como el tener un sobreestocaje que va a suponer una añadido a los costes dentro del producto por tenerlo almacenado. El módulo de servicios, pues desde este módulo nosotros podemos trabajar con todas las actividades que están relacionadas con la prestación de servicios, ya sea la generación de un contrato, así como esas actividades relacionadas con ese servicio, con ese contrato y tenerlas todas controladas y normalizadas para poder después explotar ese. También dentro del módulo, pues como en todos los módulos, tenemos la carpeta de informes de servicio, donde agrupamos pues todos los informes que hacen referencia a este módulo. El módulo de recursos humanos, dentro del SAP, de la parte estándar, lo que recoge son los datos maestros de los empleados, donde aquí podemos recoger toda la información que hace referencia a todos los empleados que tenemos. Y dentro del módulo estándar no se recoge el módulo para la generación de nómina. Es un módulo adicional que para los que ya hayan leído pues el tema 1 de los cursos habrán visto que SAP trabaja con lo que se llama add-on, que son esos añadidos que a través de programación se pueden implementar al propio producto. Bien, porque nosotros como partner, a partir del análisis en una empresa, hemos detectado una necesidad que el estándar no cubre totalmente, podemos desarrollarla, o bien porque podamos contactar con otro partner que ya haya desarrollado una funcionalidad similar y simplemente pues se le adquiere la utilización, el servicio de la utilización de ese desarrollo y se implanta en el cliente. SAP lo que facilita son todas las herramientas para poder gestionar esos añadidos que hay que hacerle al sistema.
Y finalmente hay una transacción de informes que lo que hace es agrupar todos los módulos que hemos visto, pues las carpetas que nos encontramos al final de cada uno de esos módulos, pues están agrupadas en un módulo. Aquí en la parte superior pues nos podemos encontrar con la barra de herramientas que, como ven, tiene un montón de iconos, algunos están activos y otros están inactivados. Estos iconos se van a ir activando en función de la transacción donde nos vayamos encontrando en cada momento y nos sirven pues un poco para ayudar y para trabajar dentro del sistema. Tenemos también la barra de menú, una barra similar a la que conocemos en casi todos los programas que trabajamos, donde simplemente pulsando sobre ella pues podemos obtener diferentes transacciones o diferentes procesos a los que podemos acceder, ¿vale? Desde aquí, desde el módulo, podríamos hacer la misma funcionalidad de abrir cualquier transacción simplemente seleccionando, ¿vale? Sería igual ir por aquí que acceder desde los módulos. Y finalmente, lo que les comentaba, teníamos el menú de ayuda. Este menú lo que hace es prestar ayuda, es decir, es un manual de ayuda que tiene incorporado el propio producto, donde aquí nos encontramos las transacciones, los menús que tenemos en SAP, y desde aquí pues podemos navegar, ¿vale? Podemos ir buscando información sobre cada una de las transacciones que tiene el sistema. Este menú de ayuda funciona a nivel global y ahora veremos que también lo podemos ejecutar desde cualquier transacción o desde incluso cualquier campo con el que estemos operando. SAP trabaja con lo que se llama concepto de datos maestros. Los datos maestros en SAP son dos: los interlocutores comerciales, que es lo que vimos antes, esas personas o entidades con las que tenemos relación, y los artículos, los datos maestros de artículos, que se encuentran en el módulo de inventario. Esos datos maestros lo que significa es que se crean una única vez en el sistema y después pueden ser utilizados por todos los módulos del sistema. Muchas veces nos encontramos con empresas que tienen productos diferentes o programas diferentes para gestionar su empresa. Por ejemplo, tienen un programa de contabilidad por un lado, tienen un programa para la gestión de almacenes, tienen un programa para la gestión de recursos humanos, tienen un programa para la gestión de inventario. De manera que cada vez que realizan una operación en uno de los módulos, lo tienen que replicar en el otro módulo. Imaginemos, por ejemplo, que si trabajan con un módulo para la gestión de facturación, después esa facturación la tienen que pasar a contabilidad. En contabilidad tienen que tener creado también el mismo cliente o el mismo proveedor y tienen que duplicar la información. El concepto de utilizar un RP como SAP Business One lo que permite es que el dato esté creado una única vez dentro del sistema como dato maestro y pueda ser utilizado en cualquier transacción. Nosotros podemos crear un documento de venta y directamente ese documento va a tener un reflejo en contabilidad, ¿vale? De forma automática, sin tener que traspasar la información desde la parte logística a la parte contable. Eso no significa que no pueda hacer un asiento directamente también. Lo podemos hacer, pero siempre que realizamos una operación a nivel pues de movimiento de stock o de facturación, vamos a tener el reflejo en contabilidad. Los datos maestros, como les comentaba, son los interlocutores comerciales y los artículos. Si abrimos aquí nos vamos a encontrar con una ficha. La ficha dentro de los datos maestros va a tener una estructura similar en ambos casos, donde en la parte de cabecera pues vamos a tener datos genéricos del interlocutor comercial y luego una serie de pestañas que van a contener información agrupada de cada uno de esos, que hace referencia, por ejemplo, pues a las condiciones de pago, a las direcciones de la empresa, etcétera. Si se fijan, antes de abrir este módulo, estos iconos estaban inactivados. En el momento que nosotros abrimos una ficha de datos maestros, se activan estas flechas en la parte superior. Con estas flechas lo que podemos es navegar dentro de los registros de los datos maestros. Como un play normal, podemos irnos al primer registro que esté dado de alta en la base de datos, podemos irnos al último registro o podemos irnos moviendo de uno en uno, hacia detrás o hacia adelante, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un interlocutor creado, en este caso, aquí estamos viendo que se trata de un proveedor, pero también podríamos tener clientes creados.
¿Vale? Si se fijan en la ficha, en la parte superior, lo que va a contener, pues, el código del cliente. Este dato es único, es un dato que no se puede repetir dentro del sistema. El nombre extranjero en caso de que trabajásemos con empresas extranjeras. El grupo de interlocutor al que corresponde este interlocutor. Estos grupos nosotros los creamos en función de las necesidades de cada empresa. Esto lo que sirve es para normalizar la información y poder extraer informes a posteriori. La moneda que va a utilizar este interlocutor, recuerdan que les comentaba que el sistema es multimoneda. El NIF, que es importante para la gestión después de toda la documentación fiscal. Aquí en la parte derecha vamos a tener información del saldo que tiene ese interlocutor a nivel, pues, del saldo de cuenta, de las entregas que tenemos pendientes de servir, de los pedidos que tenemos pendientes todavía de entregar y de las oportunidades que tenemos abiertas con este cliente. Y aquí, lo que les comentaba, vamos a tener una serie de pestañas que va a englobar información que hace referencia, pues, a este interlocutor. En la pestaña general, como pueden ver, son datos genéricos, teléfono, página web, correo electrónico, una serie de información que simplemente va a ser de nivel general. En la pestaña de personas de contacto, lo que vamos a poder añadir son todas esas personas de contacto con las que va a trabajar este cliente. Podemos tener creadas todas las que nos hagan falta. En la pestaña de direcciones, aquí vamos a tener dos direcciones. Por un lado, la dirección de factura, que sería la dirección fiscal, que es la dirección que va a ir en todos los modelos financieros y fiscales. Y las direcciones de envío. Las direcciones de envío sirven, por ejemplo, imagínense una cadena de supermercados, Alcampo, por ejemplo, que tiene diferentes locales. Pues nosotros a nivel de dirección de factura especificaríamos la dirección fiscal y a nivel de dirección enviará especificaríamos todas estas direcciones de todos los diferentes locales que tuviese. De manera que cuando hiciésemos un documento para este interlocutor con esta dirección fiscal, podemos especificar para qué dirección de entrega hay que llevar esa mercancía. En la pestaña de condiciones de pago, aquí lo que se recoge es toda la información, pues, de condición de pago, es decir, cómo he negociado yo con este cliente que va a pagar. Podemos crear todas las que necesitemos, pues, 100 días, a 30 días, a 30 semanas, en función de nosotros lo especificaremos aquí. Y en función de que vayamos necesitando más, podemos ir definiendo nuevos, ¿vale? Simplemente desde aquí, si tuviésemos que crear una nueva, pues la crearíamos. Las listas de precios son esas listas donde nosotros podemos asignar en función del pacto que tengamos, por ejemplo, para cada proveedor una lista de compra y para cada cliente una lista de venta, o una lista de venta general y una lista de venta para clientes especiales. Nosotros creamos todas esas listas de precios y después se las asignamos aquí a cada interlocutor, con el objeto de que cuando nosotros hagamos un documento para este interlocutor para un artículo determinado, el sistema lo que hará es, se irá a la lista de precios que tiene asignado el interlocutor y nos propondrá el precio que está en esa lista de precios para ese artículo. En la parte, les voy a explicar un poco los campos más significativos, porque son muchos. El límite de crédito, el límite comprometido, podemos marcar esos límites con los que nosotros no vamos a permitir tener operaciones con este cliente que superen ese límite. La diferencia entre el límite de crédito y el comprometido es simplemente el límite de crédito son facturas que el cliente no me ha pagado y en el límite de comprometido el sistema también me agrupa los posibles cheques que yo no haya depositado. Como sabemos, cuando nosotros generamos una factura y esa factura se la entregamos a un cliente y nos pagan efectivo, esa factura ya está cobrada. Cuando hace una transferencia también está cobrada. Cuando nos entrega un cheque, la damos por cobrada. Los sistemas normalmente la dan por cobrada porque se supone que el cheque es un documento al portador y es un documento que se va a cobrar, pero siempre sabemos que entre el momento de la entrega del cheque y el momento en que lo vamos a llevar al banco puede ocurrir que ese cheque no sea efectivo. Entonces, en este límite nosotros podemos controlar que el sistema me compruebe si hay cheques que yo todavía no he depositado, es decir, no he dado por definitivos en el sistema y que están todavía por ahí pendientes de validar. Aquí especificamos pues, los diferentes bancos con los que puede trabajar ese cliente, sobre todo si enviamos, ¿sí? En el caso de que algún cheque, por ejemplo, no se hubiera podido cobrar,
por la cantidad correspondiente estaría en el límite de comprometido. Sí, o sea, el sistema lo que hace, nosotros aquí lo que hacemos es marcar el importe máximo de comprometido que vamos a tener. Imagina, por ejemplo, que nosotros damos de límite de crédito 1.000 euros y el cliente nos paga con un cheque con 1.000 euros. ¿Vale? Nosotros el límite de crédito lo vamos a tener disponible otra vez porque el sistema va a detectar que ya hemos cobrado la factura. ¿Qué es lo que hacemos para este caso? Controlamos también que el límite de comprometido sea igual, por lo tanto, cuando yo hago una comprobación, el sistema me va a decir, el crédito que tienes disponible, o sea, el crédito máximo son 1.000 euros. Como el cliente ya te ha pagado con un cheque, tienes 1.000 euros, es decir, no has superado el límite. Pero como hay un cheque que me ha entregado y yo no he validado, el sistema comprueba que el límite de comprometido en ese caso ya está comprometido. Imagínate, si yo tengo, imagínate por ejemplo que yo tengo aquí 1.000 euros en límite de crédito y 1.000 euros en comprometido y el cliente me entrega un cheque por 1.000 euros. Yo en ese momento ya no puedo disponer, no podría venderle más a ese cliente porque ya he completado el límite. Es decir, como yo no he validado el cheque, el límite de comprometido ya estaría cero. Porque me ha entregado un cheque de 1.000 euros y yo todavía no lo he validado como que está cobrado. Simplemente sirve para controlar. Cuando yo vaya a hacer una siguiente factura, el sistema me va a decir, mira, has superado el límite de comprometido, porque tienes un cheque que en teoría lo has cobrado, pero todavía no lo has validado. Entonces, ¿le quieres vender a ese cliente o no? Y ya en función de cómo tengamos nosotros el sistema configurado, el sistema nos dejará continuar o nos pedirá una autorización que alguien nos lo autorice o simplemente nos bloqueará la creación de esa posible venta. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Una cosilla más, los datos maestros están ordenados alfabéticamente, ¿no? Sí, en este caso los datos maestros es un campo alfanumérico, por lo tanto se ordenan alfabéticamente. Bien. Gracias, perfecto. Nada. Seguimos. Les comentaba, aquí también podemos poner los diferentes bancos con los que trabaja la empresa. Podríamos tener más de un banco, simplemente marcando por defecto cuál es el banco que de forma habitual se va a utilizar. ¿Esto para qué sirve? Pues si nosotros hacemos remesas que enviamos al banco para que el banco gestione un recibo, imaginemos por ejemplo, cuando el teléfono o la luz nos la pasan por el banco es porque la entidad que ha emitido ese recibo le ha dicho al banco, vaya al banco de este señor y cobre este dinero y me lo ingresa en mi cuenta. Pues nosotros hacemos lo mismo, nosotros podemos hacer remesas donde agrupamos determinada cantidad de facturas y le decimos a nuestro banco que vaya al banco que nosotros le indiquemos aquí y cobre ese importe a este cliente. Por eso este campo es importante si vamos a utilizar remesas bancarias. Aquí lo que especificamos es todas las vías de cobro que nosotros vamos a tener con clientes, en caso de que fuesen proveedores, pues todas las vías de pago que vamos a utilizar con nuestros proveedores. Aquí definimos las que queremos utilizar con cada cliente. Nosotros siempre, cuando es para cobrar, las marcamos todas, da igual cómo nos pague el cliente, lo importante es que nos pague. Y marcamos, lo ven un poquito más en negrita, cuál es la que hemos pactado con ese cliente. Por ejemplo, podría ser la de recibo. ¿Vale? Nosotros hemos pactado pues que este cliente se cobra con recibo. ¿Esto para qué nos sirve? Para que cada vez que nosotros creemos un documento, en el documento se va a registrar que ese documento se va a cobrar por recibo domiciliado. En ese momento en que creamos un documento lo podemos cambiar, ¿vale? Todas las que tengamos, las vías que tengamos aquí disponibles, las tendremos disponibles en la factura o en el documento de venta que vayamos a realizar para seleccionar otra diferente. Por defecto siempre nos va a proponer la que nosotros tengamos marcada aquí, ¿vale? Incluso podemos hacer un documento y modificar en el documento que sea una diferente e incluso aunque en el documento lo hayamos modificado, en el momento de realizar el cobro podemos cobrar por otra vía diferente. Es decir, no es que yo especifique aquí que esto es por recibo y ya no puedo cobrar esta factura o este cliente de otra manera. Siempre podremos cobrarle de cualquiera de las maneras, ¿vale? En la pestaña de finanzas, aquí lo que vamos a determinar pues son todas esas cuentas que están asociadas a este cliente, en este caso pues una cuenta de clientes en la 430 y también le vamos a determinar todas esas cuentas para la gestión de efectos. Nosotros cuando mandamos una remesa al banco, un pagaré,
pues vamos traspasando los saldos de ese interlocutor en las diferentes cuentas, pues efectos comerciales en cartera, efectos en gestión de cobro, si los vamos a descontar, si ha sido un impagado o si ese cliente termina siendo ese importe un importe de dudoso cobro. Desde aquí también tenemos la opción de consolidar pagos. ¿Eso qué significa? Imaginemos, sobre todo funciona, no sé si lo han oído alguna vez, con las centrales de compra, donde hay una empresa que se dedica a hacer las negociaciones con los proveedores y obtiene pues eso mayor beneficio. ¿Por qué? Porque compra o negocia para muchísimas empresas diferentes. Esas empresas se acogen a lo que se llama esa central de compra, de manera que compra con las condiciones que ha negociado la central de compra, pero cada una tiene un NIF diferente. ¿Qué es lo que se hace? Como los pagos hay que realizarlo, hay una central de compra que es la que va a gestionar todo y luego reparte el pago o el cobro en función de si fuese cobros o pagos a sus clientes o a sus proveedores, pues aquí nosotros podemos consolidar de manera que fiscalmente tengamos los datos de compras y ventas que hemos realizado con cada uno de nuestros clientes, pero le decimos aquí a qué cliente o a qué proveedor hay que pagarles las facturas de este señor, ¿vale? Y también desde esta pestaña podemos indicar la parte que afecta a la parte de impuestos. Nosotros podemos poner que este interlocutor, en el caso, él lleva un impuesto obligatorio. Cuando el interlocutor lleva un impuesto obligatorio, significa que el impuesto lo va a marcar el artículo. Esto va a prevalecer cuando el interlocutor está marcado aquí como impuesto obligatorio. ¿Qué pasa? Cuando nosotros importamos mercancía desde fuera, los proveedores en este caso están exentos, o cuando exportamos, es decir, no podemos cobrarles el IVA en el extranjero. Por lo tanto, esos interlocutores los marcamos como exentos, ¿vale? ¿Para qué? Para que en los documentos el artículo no nos indique que lleva ningún impuesto. El impuesto ya se paga o se cobra a través de la aduana. También podemos marcar que un cliente o un proveedor está sujeto a retención. Aquí pues marcaríamos en función de cada uno de esos clientes o de esos proveedores pues el tipo de retención que llevas. Pues si actividades profesionales, derechos de imagen, arrendamientos, etcétera. A nivel de la pestaña de propiedades, lo que nos encontramos es una serie de campos, son 64 propiedades que nos sirven para normalizar información. Esto lo utilizamos nosotros en muchísimos casos. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros queremos determinar qué son extranjeros y cuáles son nacionales. Pues podríamos crear una propiedad extranjera y internacional en función de una u otra o ambas. Podría ser también que utilicemos, por ejemplo, para proveedores VIP y clientes normales. Pues también podríamos indicar las propiedades y podríamos tener la propiedad 1 para interlocutores nacionales, la propiedad 2 para interlocutores extranjeros, la propiedad 3 podrían ser interlocutores VIP y la propiedad 4 para interlocutores no VIP. Se podríamos tener pues un interlocutor que fuese extranjero y que fuese VIP. ¿Esto para qué nos sirve? Para después poder analizar información. Luego podemos hacer una consulta que nos diga, dime los saldos de cuentas o cuánto le he comprado o cuánto le he vendido a los interlocutores extranjeros que son VIP, ¿vale? Entonces, en función de las necesidades, cuando nosotros hacemos el análisis en la empresa, de las necesidades de la empresa, podemos normalizar información a través de estas propiedades. Los tics que se marcaban ahí era para indicar que son de fuera, o sea, extranjeros. A ver, eso me lo he inventado yo. Sirve para cualquier información que nosotros nos interese. Yo en este caso me he inventado y he dicho, la 1 es para proveedores nacionales y la 2 para extranjeros. Pero aquí podemos poner lo que a nosotros nos interese. Cosa que llame la atención, podría decirse. Sí, porque a lo mejor si nosotros como empresa analizamos y queremos saber las compras de extranjeros diferenciadas de las compras de proveedores nacionales, pues podríamos indicarlo aquí como una propiedad. A lo mejor eso a mí no me interesa porque yo nunca compro al extranjero o es un dato que yo no quiero analizar a posteriori, pues la podemos utilizar estas propiedades para otra cosa diferente. A lo mejor puedo marcarla pues simplemente por categorías de interlocutores.
comerciales, mayoristas, VIP y, yo qué sé, y de personas particulares. Cada uno por grupo, ¿no? Es un grupo. Simplemente sirve para identificar a posteriori y poder analizar a través de informes y poder seleccionar, porque los clientes que cumplan con esta condición me dicen las ventas o las compras en función de si es un cliente o es un proveedor. Sí, otra pregunta. Esta lista de interlocutores comerciales, o sea, ¿sale por defecto? ¿Se puede modificar? ¿Puedes establecerla tú como quieras? Sí, por supuesto. Esto, estamos hablando de datos de demo que estamos... ¿Perdón? Sí. ¿Sí? Sí, perfecto, se oye bien, se oye bien. Vale. La base de datos, cuando nosotros implantamos el SAP en una empresa, estas tablas vienen vacías, esto no viene sin información. Nosotros estamos utilizando la base de datos de demo que SAP nos deja para nosotros hacer las demos del producto. Esto ya tiene una serie de datos que SAP nos facilita, pero no son datos reales, son inventados. Nosotros cuando creamos una empresa vamos a implantar SAP en una empresa, una de las cosas que tenemos que hacer es coger sus datos maestros, sus datos reales, con sus nombres, sus NIF, sus direcciones, sus teléfonos, y cargamos a través de una herramienta que se llama Data Transfer Workbench, cargamos esos datos dentro del sistema y generamos estas fichas, ¿vale? Porque estas fichas realmente son de una base de datos de demo. En la pestaña comentarios, aquí pues podemos especificar cualquier comentario que a nosotros nos interese tener sobre este cliente. Estos comentarios luego serían susceptibles de imprimir en los documentos o no, en función de si nos interesa que sea información interna o información para enviar a lo mejor en los documentos a los clientes. Y en la pestaña de anexo, pues aquí podemos anexar información. Ejemplo, pues este cliente hemos firmado un pacto de tarifas de precio para el año 2014, pues podemos escanear esa información, tenerla guardada dentro de una carpeta en el sistema y tenerla anexada aquí. De manera que yo simplemente haciendo doble clic, porque no tengo, voy a explorar aquí, voy a guardar uno. Cualquier cosa que tengo por aquí. Vale, pues yo cojo por ejemplo esta imagen y simplemente a posteriori yo puedo abrir esta imagen desde aquí, ¿vale? Yo, en este caso, o cualquier persona que tenga acceso a esta carpeta, con lo cual cualquier usuario de otro departamento podría ver esta información sin ningún problema, ¿vale? Simplemente haciendo doble clic aquí y vería la imagen que acabamos de anexar. Aquí, si se fijan, en estos campos hay unas flechas naranjas, ¿vale? Estas flechas, cada vez que nosotros nos encontremos con un campo que contenga una flecha naranja, ¿vale?, significa que podemos acceder a más información sobre ese campo. De manera que si yo pulso sobre esta flecha y yo lo que estaba viendo era el saldo de la cuenta, lo que voy a ver es que el saldo de la cuenta, que son 347.057,72, puedo ver el detalle de ese saldo, ¿vale? Es decir, he podido acceder a más información sobre ese campo. A su vez aquí veo pues que esto se compone de una serie de asientos o de facturas y también si tengo una flecha naranja puedo navegar a la factura del cliente. Y desde la propia factura del cliente puedo navegar a la ficha de los datos maestros del cliente y volver a empezar otra vez, ¿vale? ¿Esto qué nos facilita? La no necesidad de abrir, cerrar ventanas para poder abrir otras para ver más información y sin tener que movernos de la propia transacción en la que estamos visualizando, poder ver más información que nos haga falta en un momento determinado, ¿vale? Dentro de las fichas de datos maestros también podemos ponerlos como activos o inactivos. Un interlocutor, una vez que nosotros hayamos hecho operaciones en el sistema, ya no lo podemos eliminar del sistema. Esto tiene su razón en que ya hay documentos que están dentro del sistema, que tienen a su vez apuntes contables y tenemos transacciones ya vinculadas del todo del sistema. Si nosotros eliminásemos un dato maestro de un interlocutor al que ya le hemos generado una factura, la factura quedaría desvinculada dentro de
de todo lo que es el circuito de facturas y a su vez el asiento contable que generó esa factura también. Por lo tanto, los datos maestros, una vez que hemos realizado alguna operación dentro del sistema, ya no los podemos eliminar. ¿Y cómo podemos prescindir de ellos? Pues inactivándolos, ¿vale? Podemos inactivarlos para que no se utilicen en ninguna transacción nuevamente o simplemente para no visualizarlos dentro de los informes, ¿vale? El otro dato maestro que habíamos visto, aparte de los interlocutores, son los datos maestros de artículos. Si se fijan, aquí también tengo las flechas para poder navegar dentro de los artículos. La estructura es bastante similar, tiene una especie de cabecera donde hay datos genéricos del artículo y una serie de pestañas que contiene más información. Aquí lo mismo, tenemos la numeración de datos maestros. Esta numeración la podemos marcar de forma automática, es decir, que el sistema me vaya proponiendo el número siguiente, o la marcamos de forma manual. Hay empresas en las que ellos quieren gestionar la codificación de sus artículos porque quieren ponerle algún tipo de información en el código y entonces la generan manualmente o directamente el sistema la puede calcular. Una descripción para el artículo, un nombre extranjero para ese artículo o traducido si nos interesa imprimir esa información. Los grupos de artículos aquí, igual que las categorías que hacíamos para los interlocutores, también podemos categorizar los artículos. Aquí están los datos de esta base de datos de demo que estábamos viendo, pero en la categoría de estos artículos o estos grupos o familias las creamos nosotros en función de las necesidades de cada empresa. Esta empresa de SAP lo que se dedica es a la venta de equipos informáticos, por lo tanto, pues su agrupación de artículos pues tiene unas categorías que ellos han determinado que son para las que quieren a posteriori agrupar y extraer información de ellos. Aquí en las listas de precios podemos decir qué precio tiene el artículo en cada una de ellas. Si es decir, por ejemplo, el precio de compra aquí es diferente al precio base, ¿vale? O al precio de venta. Y además también podemos especificar el código de barra o los códigos de barra. Los códigos de barra dentro de un artículo los podemos poner incluso varios para una misma unidad. Nos podemos encontrar con que un artículo puede tener más de un código de barra o incluso para un mismo artículo el código de barra que llevaría como pack, como paleo, como unidad. Incluso estas unidades nosotros las podemos definir, ¿vale? O sea, las que trae el estándar por defecto, pues a lo mejor nosotros trabajamos con otra unidad diferente. Pues simplemente tendríamos a la hora de hacer la configuración que configurar esas unidades y ya las tendríamos disponibles aquí. Aquí en esta pestaña lo más relevante es la gestión de artículos, donde nosotros un artículo podemos gestionarlo por número de lote o por número de serie o por ninguno de los dos. El número de gestionar un artículo por número de serie o número de lote lo que nos va a permitir es hacer el control de trazabilidad. Es decir, sobre todo en los productos de alimentación, todos habremos visto que tienen un numerito especificado por alguna parte dentro de la etiqueta o del propio producto, donde indica un número y una fecha de caducidad. Eso Sanidad lo ha marcado como un requisito obligatorio. Desde el momento de la fabricación se le asigna ese lote con una fecha de caducidad y después, a medida que nosotros ese producto va pasando por los diferentes intermediarios, ese número de lote o número de serie se tiene que ir especificando a quién se le ha comprado y a quién se le ha vendido. ¿Para qué? En caso de una alerta sanitaria, localizar dónde ha estado ese lote o dónde está ese lote para poderlo retirar del mercado. Cada vez que nosotros marcamos un artículo que está gestionado por número de serie o por número de lote, obligatoriamente cada vez que hagamos una operación con ese artículo, tenemos que especificarle qué número de lote o qué número de serie es, tanto si lo estamos comprando como si lo estamos vendiendo. En la pestaña de datos de compra aquí se especifican pues una serie de datos como puede ser el proveedor por defecto, aunque yo puedo comprarle a más de un proveedor un artículo. Las unidades de medida que van a operar, que voy a operar con este artículo, se puede decir que un palé es de 32 unidades. Le puedo especificar
si gestiono aduana, el porcentaje de aduana que hay que incrementarle a un producto. Hay algunos casos en los que hay un porcentaje establecido por tipo de artículo, al igual que el impuesto. El impuesto ya está establecido. Nosotros creamos los impuestos que necesitemos para cada una de las empresas y en función del impuesto pues se le asigna a cada uno de los artículos. Recuerden que este impuesto va a prevalecer en los documentos siempre y cuando el interlocutor esté puesto como impuesto obligatorio. Es decir, si un interlocutor está puesto como impuesto obligatorio y nosotros ponemos este artículo en un documento para ese interlocutor, les va a proponer en este caso el 21%. En cambio, si ese interlocutor estuviese exento, el artículo, a pesar de tener un 21% aquí, aparecería como 0 dentro del documento de ese interlocutor, ¿vale? Aquí, bueno, también podemos marcar la longitud, ancho, altura, volumen y peso del artículo. ¿Esto para qué sirve? Para la parte logística. Si nosotros vamos a enviar paquetes por paquetería o vamos a recibir o vamos a hacer pedidos de contenedores, sabiendo lo que ocupa cada uno de los artículos, podemos calcular cuántos artículos caben dentro de un espacio determinado. En la parte de datos de venta es bastante similar. Aquí recogemos la parte del impuesto, pues las unidades de venta como las vendemos y lo mismo, la longitud, ancho, altura, volumen y peso que tiene ese producto en la venta. Pueden ser el mismo o no, puede ser que a lo mejor yo haga alguna especie de transformación en la compra con respecto a la venta, por eso esto no es un dato genérico. Puede ser que en la compra tenga una longitud y a lo mejor a la venta tengamos una longitud diferente. En la pestaña de datos de inventario, aquí les había comentado que los artículos son multialmacén, perdón, SAP es multialmacén, por lo tanto los artículos pueden estar ubicados en los diferentes almacenes de la empresa. SAP trabaja también con la parte de ubicaciones. Si nosotros dentro del almacén podemos especificar en qué ubicación está, sobre todo esto almacenes, pues es necesario para poder localizar a la hora de servir un producto a un cliente, que la persona del almacén vaya a recoger el artículo exactamente en la ubicación en la que se encuentra. Cada uno de estos almacenes se crean en la configuración cuando se hace la parametrización o configuración del sistema y a partir de ahí pues ya todos los documentos van haciendo los movimientos tanto de entradas como de salidas a el almacén que vayamos especificando. En la parte de datos de planificación, esto es para esa gestión de aprovisionamiento que el sistema nos puede proponer en base pues, a una serie de parámetros que nosotros especificamos aquí. En la pestaña propiedades, al igual que en los datos maestros de interlocutores comerciales, podemos normalizar aquí información, igual que antes nos habíamos inventado unos datos para normalizar, pues para los artículos nos puede pasar lo mismo. A lo mejor queremos hacer artículos de gran volumen y artículos de pequeño volumen, artículos excesivamente caros, artículos que son más normales. Pues aquí podemos ir haciendo esas categorías e ir marcando pues la propiedad que a nosotros nos interese en cada momento, ¿vale? A nivel de comentarios, exactamente lo mismo que antes, podemos poner datos de comentarios que sean comentarios internos que nosotros tengamos dentro de la empresa para que sean accesibles por todos los empleados o directamente un comentario que impriman en el momento en que este artículo se imprime en un documento. También podemos anexar las fotos, por ejemplo, si estos artículos después los vamos a poner en un catálogo de precios para ofrecérselo a nuestros clientes, pues podemos poner la foto y que esa foto después se imprima en esos catálogos. En la parte de anexos, exactamente igual que vimos antes, para que simplemente podemos explorar, coger un documento, un archivo y anexarlo aquí. En la parte superior, aquí nosotros podemos determinar cómo vamos a gestionar este artículo dentro de nuestras operaciones. Podemos tener con artículos de inventario, de venta o de compra. Puede ser de cualquiera de ellos o de varias a la vez. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podríamos encontrarnos con artículos que nosotros nunca vendamos, pero que sí que compremos siempre. Imaginemos, por ejemplo, los folios que vamos a utilizar en administración. Normalmente son productos que se llevan a consumo. Directamente se compran y se meten en el asiento de contabilidad y se dan por consumidos. Pero imaginemos que nosotros no compramos los paquetes de folio habitualmente en un mes, sino que a lo mejor compramos y nos aprovisionamos para un año completo. Evidentemente, si nosotros contabilizamos esa factura
como un consumo en el mes de enero, que es cuando la compramos, vamos a tener ya imputado el gasto en un mes que no se corresponde. Por lo tanto, podemos hacer una especie de almacén dentro de administración donde nosotros compremos los folios, los almacenemos dentro de ese almacén, pero nunca los vendamos. En este caso, ese artículo lo podemos marcar como un artículo solo de compra e inventariable, pero nunca de venta. Nunca va a estar disponible para que ningún usuario que esté en el departamento de ventas lo pueda utilizar para vender dentro de lo que es el documento, ¿vale? Una preguntilla. Sí. En lo general, aparte de lo de activo e inactivo, ¿para qué sirve la opción de avanzado? En el caso, muy buena pregunta, se me había escapado. Activo es simplemente, yo puedo decir que está activo, incluso puedo marcar una fecha. Inactivo, puedo marcar una fecha en la que esté inactivo, es decir, yo puedo decir, este artículo está activo del 1 de enero al 31 de marzo, con lo cual a partir de ahí va a estar inactivo. O puedo decirle que está inactivo al revés. Imaginemos, por ejemplo, un artículo de temporada tipo, yo qué sé, el turrón. Oye, digo, este artículo va a estar inactivo desde el 15 de enero hasta el 1 de septiembre. ¿Para qué? Para que por error nadie lo utilice. Y después tengo la opción de avanzado, que es una combinación de ambos. Es decir, está activo en esta fecha y está inactivo al mismo tiempo en esta fecha. Con lo cual, ya en función de lo que nosotros especifiquemos aquí, pues el artículo lo podemos gestionar en un rango de fechas, que serán las que esté aquí, y no lo podremos utilizar en este rango de fechas. ¿Sí? Y si está marcado como inactivo, ¿puede visualizarse? O sea, aunque no se pueda operar con él, ¿se puede visualizar si está inactivo? Eso depende de la parametrización. Nosotros dentro de la propia parametrización, como les comentaba antes, nosotros aquí podemos marcar si queremos añadir o esos artículos los queremos que se visualicen dentro de los informes. Por ejemplo, visualizar interlocutores comerciales inactivos en informe o visualizar interlocutores comerciales inactivos en documento. Nosotros, a partir de la configuración, ya decidimos. Nosotros siempre con esto, y sobre todo para los clientes, les decimos que inactivar un artículo está muy bien, pero si el artículo tiene stock, tenemos que tener cuidado porque el sistema a mí no me bloquea. Yo ahora mismo digo que este artículo está inactivo y lo inactivo. Eso significa que ya no lo voy a usar en documento. Pero si me voy aquí, veo que tengo stock. Por lo tanto, este stock se me va a quedar ahí para siempre. Entonces, esto hay que hacerlo con la prudencia de que cuando inactivemos tanto un interlocutor que pueda tener saldo también para cobrar o pagar, lo tengamos en cuenta. Sí, claro. Visualizamos después en ningún informe, nunca nos va a saltar que tenemos un interlocutor inactivo con un saldo que no hemos cobrado. ¿Vale? Dentro de SAP hay una cosa súper importante y es el tema de los bloqueos. Nosotros, SAP tiene diferentes sistemas de licencia que te van a permitir realizar o no determinadas transacciones. Es decir, cuando una empresa compra el producto, puede pagar en función de qué usuario va a utilizar qué transacciones, diferentes licencias. Esta es la licencia profesional, que es la licencia superior, que esa licencia permite acceder a todos los módulos y realizar todas las transacciones en el sistema. Y después tiene unas licencias limitadas, logística limitada, financiera limitada y la CRM, la de venta de comerciales. En función de esa licencia, va a tener o no acceso a diferentes transacciones. ¿Vale? Entonces, ya la propia licencia nos va a bloquear en algunos casos poder realizar operaciones o poder visualizar algunas transacciones dentro del sistema. Aparte de esa limitación que ya tiene el propio sistema con la licencia que la empresa adquiera para el usuario, nosotros también podemos a través de permisos, aunque la licencia se lo permitiese, nosotros a través de permiso podemos decidir si, aunque su licencia se lo permitiese, nosotros en una transacción específica le damos autorización, le quitamos la autorización o solo se lo dejamos visualizar. ¿Vale? Por lo tanto, todas las operaciones que nosotros estamos viendo, que ahora mismo las estamos viendo con una licencia profesional, si tuviésemos una licencia limitada, pues igual no podríamos sino visualizar un dato maestro o igual no podríamos acceder al detalle del saldo de un interlocutor. Entonces, eso en función de cada uno de los usuarios y de la licencia que haya adquirido la empresa, podrá tener mayor o menor capacidad para poder operar con las diferentes transacciones.
Bueno, con la parte logística, la parte un poco de introducción, hemos visto cómo son los formularios de los datos maestros, hemos visto la estructura que tiene SAP a nivel de menú y demás. ¿Con esta parte tenemos alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Nada? Bueno, pues vamos a ver un poquito los documentos que se gestionan en SAP. A nivel de, igual que vimos los datos maestros, pues de la parte de compras, aquí vemos las diferentes transacciones que podemos realizar con las compras. En este caso, abrimos, por ejemplo, un pedido y aquí vemos la estructura que tiene un documento, ¿vale? Al igual que en los datos maestros, aquí tenemos una cabecera, un cuerpo que va a contener información sobre el documento y un pie, ¿vale? Aquí con esta flecha nos podemos mover hacia el primer documento o hacia el último documento que haya creado en el sistema o movernos de uno en uno, ¿vale? Se fijan aquí el contador, en este caso el contador es numérico, por lo tanto aquí sí que voy a ir de la primera numeración de la factura número 1 a la última factura, que es la 363 en este caso, y puedo, perdón, de pedido, y puedo irme moviendo 362, 361, de uno en uno, ¿vale? Aquí si se fijan, pues en la cabecera lo que hemos especificado, estamos hablando de compras, pues un proveedor, el nombre de un proveedor, la fecha en la que vamos a realizar ese pedido, los artículos, en este caso, que vamos a solicitar, con sus cantidades y su precio. Y finalmente, un pie que va a contener pues el importe de ese pedido, que no es más que la operación entre la cantidad y el precio, y el impuesto en caso de que el artículo esté sujeto a impuesto o que el proveedor no esté exento, ¿vale? Una vez que tenemos el documento creado, este documento lo podemos imprimir y se lo podemos enviar al proveedor, ¿vale? Simplemente, previamente, ya nosotros habremos configurado un formato impreso para enviarle al proveedor. Evidentemente, este es un formato del estándar de SAP que normalmente nunca utilizamos. Siempre cada empresa tiene su propio formato con su logo, etcétera, etcétera, y pues a lo mejor campos que quiere o que no quiere de este formulario. Ese formulario también lo podemos pasar a PDF. Bueno, yo tengo un problema aquí por he instalado el PDF, pero podríamos darle a PDF y nos saldría exactamente el mismo modelo en PDF para poderlo anexar a un correo electrónico, ¿vale? Que también directamente desde aquí nosotros podríamos enviar por correo electrónico, ¿vale? Y en caso de que tuviésemos el Outlook, SAP también tiene una integración con Outlook que directamente nos lo enviaría desde el Outlook, ¿vale? O por el propio gestor de correo que tiene SAP. En la parte de ventas hemos visto un pedido en compras. Si se fijan ahora, en la parte de ventas voy a abrir una factura. La estructura es similar. La cabecera, un cuerpo y un pie, ¿vale? Aquí si accedemos a una factura, pues vemos que aquí tenemos los datos del cliente, que tenemos los artículos que estamos facturando a ese cliente, la fecha y un pie de información. Aparte de la pestaña de contenidos, donde nosotros tenemos especificados los artículos con su cantidad y su precio, tenemos también la pestaña de logística, donde vemos las direcciones a la que le vamos a entregar o le hemos entregado perdón, esta mercancía. En la pestaña finanzas, pues hemos visto esas condiciones de pago que teníamos pactadas con este cliente y la vía de pago por la que vamos en principio a cobrar esta factura. Y en anexo, por ejemplo, pues podríamos imprimir esta factura, si el cliente nos la firmase, por ejemplo, y poderla escanear y anexarla aquí al propio documento, ¿vale? Cada vez que nosotros hacemos un documento, vamos a hacer, por ejemplo, un pedido de cliente. Aquí especificamos el cliente, ¿vale? Que es el primer paso que tenemos que hacer cuando vamos a crear un pedido. Aquí el sistema siempre nos va a proponer la fecha del día y en fecha de entrega, pues yo en el pedido de cliente puede ser que el cliente me haya dicho que se lo entregue el día 25. Nosotros los pedidos, todos los documentos pueden ser de tipo artículos, de tipo servicio, es decir, podría ser un servicio, no un artículo a lo que nosotros nos dedicáramos y podríamos prestarle un servicio a este cliente. En este caso vamos a hacerlo para los artículos. Aquí nos aparecería la lista
de artículos que tenemos disponibles en la base de datos. Estos artículos, igual que los clientes, los creamos en el momento en que implantamos el producto en una empresa. El cliente nos dice qué clientes son los que tiene, qué proveedores son los que tiene y qué artículos son los que tiene en su sistema. Aquí podemos especificar uno o varios artículos para irlos introduciendo dentro del documento. Podemos especificar la cantidad de artículos que van a ir dentro del documento. Y el sistema ya me ha propuesto un precio que está basado en la lista de precios que tiene este interlocutor asociado, ¿vale? Este interlocutor tiene la lista de precio base, por lo tanto el sistema me está proponiendo el precio que tiene este artículo dentro de esa lista de precios. Si nosotros lo damos por OK, pues simplemente lo añadimos al sistema, ¿vale? Y si navegamos al último documento, veremos el documento de pedido que hemos realizado. El siguiente paso, una vez que nosotros hayamos realizado el pedido del cliente, o sea, el cliente nos ha mandado un pedido, nosotros el siguiente paso que tenemos que hacer es entregar esta mercancía, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues dentro de las transacciones de venta, después del pedido tendríamos la entrega, ¿vale? Si hago una entrega, pues aquí tendría la misma estructura que tenía con el pedido, con la diferencia de que aquí esto es una entrega y aquí fue un pedido de cliente. Podría rellenar otra vez los datos y volverlo a añadir. Pero SAP lo que me permite es que desde el propio pedido de cliente, yo con este botón pueda hacer la entrega de mercancía. Directamente yo le digo, tengo el pedido, voy a copiar y le digo a una entrega, ¿vale? ¿Y qué es lo que ha hecho el sistema? Directamente me ha copiado todos los datos, ¿vale? De cabecera, de artículo, de precio y con el mismo importe, ¿vale? Aquí podemos especificar la fecha de entrega. En este caso se supone que esto lo estoy haciendo el día 25. Da igual, esto lo puedo cambiar. Y añadirlo al sistema. En este caso, como estoy haciéndolo con una fecha posterior, el sistema ya me lo está avisando. Si quiero continuar, le digo que sí, si es un error. Y ahora me ha saltado una ventana que dice que este documento no modificarse tras la creación. Si recuerdan, cuando yo hice el pedido directamente le di a añadir y directamente el sistema lo añadió. ¿Esto por qué? Porque una entrega de mercancía me va a generar un apunte en contabilidad. El apunte en contabilidad que va a generar es el de la variación de existencia. Yo en este momento voy a entregar 10 unidades de este artículo y 10 unidades de este artículo. No solo las voy a sacar de mi stock, sino que también las voy a sacar de mi valoración del stock, ¿vale? Pero directamente, cuando yo le digo que sí, que no lo voy a poder modificar a posteriori, el sistema ya me ha hecho un apunte en contabilidad, ¿vale? Que desde aquí, desde el propio documento, yo puedo visualizar, ¿vale? Se fijan, aquí lo que tengo es el apunte de la variación de existencia. Es decir, he disminuido mi cuenta a 300 contra la variación de existencia en la fecha contable que yo he especificado el documento. Al igual que puedo navegar desde el documento de entrega al asiento contable, también lo podría hacer al revés. Imaginemos que nosotros estamos en contabilidad y nos encontramos con este asiento. Para saber de qué documento procede, simplemente aquí, con esta flecha que tengo en la parte superior, puedo acceder al documento de entrega, ¿vale? Aquí por defecto me habrá traído las direcciones que yo tenía en el cliente y siempre me las ha copiado del documento base. Si yo hubiese modificado estas direcciones en el documento de pedido, hubiesen sido las que hubiese arrastrado este documento de entrega. Y finalmente, ese documento de entrega termina siendo una factura. Es decir, yo ya le he entregado la mercancía al cliente, no he tenido ningún problema y ahora vamos a facturarle esta entrega de mercancía. Pues igual que hicimos antes, cuando teníamos el pedido y lo pasamos a la entrega, aquí tendríamos la factura de cliente que exactamente tiene la misma estructura y también SAP nos permite desde el propio documento de entrega realizar el paso a la factura, ¿vale? Simplemente con un clic y con esto nos arrastra exactamente los mismos datos que teníamos en la entrega y lo añadimos al sistema, ¿vale? Si navegamos a la última factura y nos vamos al asiento contable, veremos que en este caso se me ha creado 4 movimientos con fechas de vencimiento. ¿Por qué? Porque si recuerdan, este cliente, voy a navegar al cliente desde aquí, en las condiciones de pago tenía que los plazos de vencimiento eran a 30, 60, 90 y 120 días.
¿El sistema qué ha hecho? Pues a partir de la fecha de la factura, voy a navegar a la factura, ¿vale? Que la he hecho con fecha 22 del 10, me ha generado los 30, 60, 90 y 120 de plazo, ¿vale? Me ha realizado el apunte en la cuenta del impuesto y la cuenta de contrapartida de venta, ¿vale? A su vez, si yo navego ahora a Nicolás Vega y voy a su saldo, y me voy a las últimas líneas, veré que aquí tengo la factura que acabo de generar con los importes de cada uno de sus plazos, ¿vale? Les había comentado la flexibilidad a la hora de navegar, es que yo desde aquí puedo acceder a la factura, ¿vale? Y a su vez al asiento, etcétera, etcétera. Con el tema de la navegación, pues tenemos que tener la prudencia lógica de que sepamos que si abrimos 20.000 ventanas, pues después tendremos que cerrarlas todas para volver otra vez a donde estábamos. Y que tener demasiadas ventanas abiertas, pues si es muy frecuente y somos todos los usuarios, pues puede ralentizar un poquito lo que es el sistema. En un sistema con un ordenador potente eso no se nota, pero si a lo mejor no tenemos demasiada capacidad en nuestro equipo, pues podría hacerlo más lento. En cuanto a la parte de documentos de compras y ventas, pues comentarles que hacen apunte en contabilidad desde el momento que hacemos la variación de existencia y que cuando generamos la factura también se hace un apunte en contabilidad. ¿Esto qué significa? Que nosotros, una vez que hagamos un documento en la parte logística, no tenemos por qué saber contabilidad para registrar ese apunte en contabilidad. De manera que si yo voy ahora por la transacción de finanzas y me voy a los asientos y me voy al último asiento, veo el asiento de la factura que he generado, ¿vale? Con lo cual, ese departamento de contabilidad no tiene que hacer ningún registro ni ninguna contabilización de las facturas que se han hecho por la parte logística, porque ya están dentro de la propia contabilidad de la empresa. Nosotros el sistema automático tienes que hacerlo tú con el botón ese copiar que mencionabas antes. Con eso lo que hacemos es pasar los documentos dentro de las diferentes transacciones de los documentos de logística. Es decir, nosotros en venta hacemos un pedido, ese pedido lo pasamos a entrega y esa entrega finalmente la facturamos, ¿vale? De acuerdo, de acuerdo. Con eso, a medida que nosotros fuimos pasando por los diferentes documentos, cuando llegamos a la entrega se genera un apunte en contabilidad y cuando generamos la factura se genera un apunte en contabilidad directamente, pero fue al generar el documento de logística. Dentro de los documentos de logística, nosotros el único documento imprescindible para poder cobrar o pagar es la factura, tanto de cliente como de proveedor. Por lo tanto, para poder gestionar en el módulo de cobros y pagos algo con nuestros clientes o nuestros proveedores, tenemos que tener generada una factura siempre. En cuanto al resto de documentos, son opcionales, depende de la operativa de cada empresa, el que realice pedido, que realice entrega o que solamente realice factura. Podría ser que una empresa siempre realice desde la oferta incluso, que haga una oferta al cliente, esa oferta se transforma en un pedido, ese pedido en un albarán de entrega y esa entrega finalmente en una factura. Pero a lo mejor la empresa simplemente trabaja con pedido y ese pedido lo transforma en factura. Es decir, yo, al igual que antes, hice un pedido y ese pedido lo pasé a una entrega y esa entrega la pasé a una factura, yo ahora puedo coger, hacer un pedido, ¿vale? Y le añado este pedido al sistema, ese pedido que lo busco con el último pedido que he generado, en lugar de llevarlo a una entrega, me lo llevo a una factura directamente, ¿vale? Esta factura lo que hace es arrastrar los datos del documento de pedido y la podemos añadir directamente en el sistema. Con eso se han producido dos acciones. Por un lado, hemos descontado una unidad de nuestro stock de almacén y por otro lado, hemos generado un apunte en contabilidad, ¿vale? Si se fijan la diferencia entre el apunte que hicimos antes y el que hemos hecho ahora. Nosotros ahora, si se fijan antes, teníamos los 4 apuntes por los 30, 60, 90 y 120 días de vencimiento que tenía el interlocutor. Teníamos el apunte en la parte del impuesto. Voy a abrirlo para que lo veamos y lo comparemos.
¿Vale? Aquí simplemente teníamos un apunte donde habíamos hecho, este es el asiento que corresponde a el pedido, lo pasamos al albarán de entrega y el albarán de entrega lo pasamos a factura. Con esto, ¿qué es lo que hizo el sistema? En el momento de cancelar la factura, como ya, voy a dar un paso atrás al asiento anterior, en el albarán de entrega había hecho el movimiento de la cuenta de variación de existencia, cuando hicimos la factura, ese apunte ya no iba dentro de este asiento, ¿vale? Porque ya habíamos hecho la variación de existencia en la entrega de mercancía. En este caso, como nosotros directamente hicimos la factura desde el pedido, es decir, no hicimos la variación de existencia en un albarán de entrega, el sistema, ¿qué es lo que ha realizado? Este apunte que lo hubiese hecho en el albarán, me lo tiene que hacer en la factura, ¿vale? Porque no solo tengo que llevarme el saldo para poderlo cobrar al cliente con su cuenta de impuesto y contra la contrapartida de la cuenta de venta, sino que además también tengo que hacer la variación de existencia, ¿vale? Es decir, cuando nosotros hacemos una factura directamente, el sistema realiza todo este apunte, incluido la variación de existencia. Si la factura procede de un albarán de entrega, que a su vez, voy a darle un paso atrás al asiento del albarán, que ya había realizado la variación de existencia, pues directamente cuando hacemos la factura realiza el resto del asiento. Es decir, este asiento se equivaldría a este que hicimos cuando hicimos la factura, más estas dos líneas de apunte que hizo cuando hicimos la entrega de mercancía. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Me he liado mucho? Desde aquí podemos navegar al documento y dentro de los documentos, tanto de compras como de ventas, podemos utilizar lo que se llama el mapa de relaciones. Es decir, nosotros con un documento abierto, pulsando botón derecho y pulsando la opción mapa de relaciones, podemos ver cómo se han relacionado y qué documentos están relacionados dentro de esa venta. En este caso, este es el pedido que nosotros hemos tomado en una factura, ¿vale? Si yo voy a la factura anterior, la primera que hicimos, y hago lo mismo, aquí en este caso era un pedido que se transformó en una entrega y esa entrega en una factura, ¿vale? Es decir, simplemente con un clic podemos averiguar qué es lo que ha pasado con todos los documentos, qué documentos están relacionados. Incluso esa factura, cuando nosotros la paguemos, voy a lanzarlo otra vez, esta factura nos aparecerá aquí el pago de la factura. Voy a buscar alguna que esté por aquí. Por ejemplo, esta. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, una factura y ya la tenemos cobrada, ¿vale? Y esta factura, si nosotros viendo esto solamente, sabemos que fue una factura que se generó directamente en el sistema sin ningún documento previo. No se hizo ni pedido ni albarán de entrega, sino directamente abrimos la transacción de factura y la realizamos en el sistema. Con respecto a la parte de finanzas del asiento, pues aquí exactamente igual que con los documentos de logística podemos navegar con las flechas hacia el último o hacia el primer asiento. Aquí, al igual que en los documentos, podemos asignarle una serie de numeración o diferentes series de numeración en función de las diferentes operativas que vayamos a tener dentro de la empresa. Todo esto se destine en el momento del análisis que se haga con el cliente al que se le va a implantar el producto. Y en todos los formularios, tanto en las compras como en las ventas, como en los datos maestros, como en los asientos, estos iconos que aparecen en la parte superior nos permiten buscar datos dentro de la transacción que tengamos abierta o de añadir datos nuevos. Es decir, si yo tengo un asiento y pulsamos en este icono, me va a permitir buscar. ¿Por qué campo puedo buscar? Pues cualquiera de estos. Podemos hacerlo por una fecha. ¿Vale? Voy a decirle que me busque todos los asientos que sean superior al 15 de enero. ¿Vale? Y aquí me aparecerán todos los que sean los que cumplan con ese criterio. O le digo que quiero los asientos, el asiento número 2. ¿Vale? Y él me va a buscar el asiento número 2. Esto funciona exactamente igual en todas las transacciones, interlocutores comerciales, en los datos maestros. El formulario aquí lo podemos tener en modo buscar, de manera que yo por aquí puedo
buscar. Y podemos utilizar los comodines, los típicos asteriscos, ¿vale? Para buscar todo lo que comiencen por un determinado carácter o que contengan un determinado carácter o que contengan o que terminen en un determinado carácter, ¿vale? Una vez que nosotros tenemos el formulario y ya hemos buscado el dato que estábamos necesitando, también lo podemos poner en modo añadir. ¿Esto para qué sirve? Para añadir datos nuevos. En este caso, si estamos en la ficha de datos maestros de interlocutor, pues con este icono añadimos un dato nuevo, ¿vale? Lo que les comentaba, nosotros aquí podemos definir si este código va a ser manual, es decir, nos lo vamos a inventar nosotros o es automático. Eso se configura en parametrización. En este caso, en esta base de datos, solo hay posibilidad de crearlo de forma manual. Es decir, que yo tengo que venir aquí e inventarme un código. Pues el C9898, ¿vale? Asignamos un nombre, indicamos si es un cliente, un proveedor o un lead. Los leads son los clientes potenciales. Cuando nosotros estamos negociando con un cliente la posibilidad de conseguirlo como cliente, podemos registrarlo en el sistema y tenerlo creado como lead. ¿Eso qué significa? Que tenemos sus datos dentro de una ficha de datos maestros, pero no vamos a poder realizar ninguna operación, ningún documento ni de compra con este cliente hasta que no lo pasemos al estatus de cliente, ¿vale? Y aquí pues nada, especificamos todos los datos que vimos antes cuando estábamos viendo la ficha de datos maestros. En el caso de que sea un asiento, exactamente igual. Nosotros aquí tenemos un asiento que hemos buscado, pero yo puedo añadir uno nuevo, ¿vale? Siempre me va a proponer la fecha del día. Él de forma automática me ha propuesto la siguiente numeración. Aquí también podríamos tener diferentes series de numeración. Imaginemos, por ejemplo, que para un determinado asiento yo quiero ponerle una numeración. Normalmente las empresas utilizan una única numeración, pero nos hemos encontrado el caso de empresas que utilizan a lo mejor 7 u 8 series de numeración diferentes. Para los asientos de personal una numeración, para los asientos que vengan de logística una numeración, para los asientos que vengan de producción otra numeración. Entonces, en función de esa configuración, pues utilizaremos una serie u otra, ¿vale? Pues aquí nada, especificamos las cuentas, la que sea, ¿vale? La contrapartida, la que sea. Especificamos level, a ver. Aquí podemos marcar si este asiento va para el informe 347. Todas las operaciones que se realicen a través de documentos de logística, es decir, todos estos asientos, voy a navegar al último asiento que creamos antes, es el de la factura. Estos asientos que se crean de forma automática desde documentos de logística, aunque aquí no para el 347, el informe sí los va a incluir. Es decir, aunque aquí no lo veamos marcado como procede un documento de logística, va a ir al 347, pero en el caso que nosotros creemos un asiento manual, porque yo puedo crear un asiento manual para Nicolás Vega directamente sin tener que hacerlo por un documento de factura. Obviamente, este caso será en el caso de servicios, porque si yo quiero venderle una impresora a Nicolás Vega y quiero tener el stock de la impresora controlado, no puedo venir y hacer un asiento directamente a Nicolás Vega de una venta. Tendría que hacer el documento de venta para que el stock se disminuya dentro de mi almacén. Pero yo podría crear un documento de factura desde el propio asiento y marcarlo para el 347. ¿Vale? No sé si tienen alguna duda. Nos quedan 5 minutitos. ¿Quieren que veamos algo? 347, ¿algo interno del SAP o...? No, el 347 es un informe que hay que presentar todos los años. Bueno, de momento es obligatorio. Es un informe fiscal que hay que presentar a principio de cada año de las operaciones que se han tenido con terceros en el año anterior, siempre que superen 3.005,06 euros. Si son operaciones con terceros, un informe fiscal, sí, que hay que presentar a Hacienda, donde detallas por cada NIF, o sea, una vez que supere el importe de transacción tanto en ventas como en compras de los 3.005,06, tienes que ponerlos en un documento y comunicárselo a Hacienda, simplemente para temas fiscales. Vale. ¿Alguna duda más? Y si en el ejemplo ese que pusimos previamente, que bueno, hacíamos en unos casos pues se generaba
generábamos un apunte de logística, pues según cómo hagamos nosotros ese proceso, pues así nos hará el SAP los asientos de contabilidad. Sí, a ver, nosotros, esta base de datos es una base de datos de demo. Nosotros podemos incluso asignar cuentas a nivel de almacenes. ¿Para qué? Para controlar que el asiento cuando se genere vaya contra una cuenta 700 diferente en cada almacén. Podemos hacerlo por grupos de artículos, que los grupos de artículos impresoras vayan con una cuenta. Todo eso lo configuramos nosotros aquí en el módulo de gestión. Se hacen toda la parte de configuración. Aquí en determinación de cuentas de mayo nosotros definimos las cuentas generales, ¿vale? Cómo queremos que funcione, pero después un poco más a nivel logístico, pues grupos de artículos, nosotros para cada grupo de artículos le podremos asignar unas cuentas diferentes o incluso a cada artículo específico. Entonces, todo eso hay que analizarlo en el momento en que vas a hacer la implantación del producto dentro de un cliente. Nosotros a nivel de artículo, voy a abrir la ficha de datos de un artículo. Nosotros aquí a nivel de inventario podemos determinar que las cuentas vayan o a nivel de almacén, es decir, esas cuentas para que el asiento se haga contra una frase determinada o contra las cuentas de los grupos de artículos o incluso a nivel del propio artículo. Es decir, para un artículo específico yo le puedo determinar qué cuenta es la que lleva, ¿vale? No sé si responde un poco a tu pregunta. Como habíamos visto, vamos, el ejemplo que pusiste, pues que eran dos asientos diferentes en un caso, según como habíamos hecho la logística, pues lo de variación de mercaderías y todo eso lo había hecho por un lado y en otro caso pues hacía todo junto en un asiento. Claro, el tema es en función de los documentos que nosotros realicemos, el asiento final, es decir, el asiento final que se tiene que realizar cuando hacemos una venta con variación de existencia es este. Es decir, obviando que aquí hay 4 plazos, imaginemos que hay un plazo solo, que esto se corresponde a un importe único, que es el total del documento. El asiento que tenemos que realizar cuando nosotros realizamos una venta es este. La imputación contra la cuenta del cliente, el impuesto, la cuenta de venta y la variación de existencia, porque estamos utilizando variación de existencia. ¿Qué pasa? Que si nosotros ya hemos hecho un documento de albarán, es decir, que hemos entregado la mercancía, el documento de albarán todavía no genera la deuda con el cliente, simplemente lo que hace es la variación de existencia, es decir, parte del asiento lo realiza el albarán. Y cuando realizamos la factura de ese albarán, ya no puede volver a realizar la variación de existencia porque ya la hizo en el albarán. Si no, la estaríamos duplicando, estaríamos diciendo que nuestro stock se está disminuyendo 2 veces y no es cierto. Entonces, lo que detecta es que si el documento procede de un albarán, esta parte del apunte ya lo hizo el albarán y no lo tiene que realizar. Entonces, esto es el apunte final que tenemos que hacer con la venta y voy a ir a la factura a la anterior. Y este apunte más voy a cerrar esto, es decir, la suma a ver si me sale aquí. La suma de estos dos apuntes, es decir, que esto se corresponde con el albarán y la factura final que procede de este albarán, al final hace las mismas líneas, los 4 del movimiento, el apunte a la cuenta de impuestos, la venta y la variación de existencia. En este caso, como lo hemos hecho todo sin pasar por el albarán, el asiento que se ha generado es la suma de los dos apuntes, ¿vale? Esos apuntes que están en un negro más clarito significa que no valen o... Esto. Sí, en el caso, por ejemplo, de la cuenta 477 Hacienda Pública, como está menos negrito, significa algo en particular o que ese asiento no va. No, simplemente que es un asiento de impuestos y este asiento tiene que ser una parte proporcional de la parte de la venta. No vale, sí. Porque si el impuesto es un 7%, un 21%, un 15%, este importe tiene que ser un porcentaje de estos datos. Podemos modificar esto, pero esto se tiene que calcular. Sí, vale. Bien, gracias. Vale, nada. A
¿Alguna duda más? ¿Algo que comentar? De todas formas, bueno, para ir finalizando, comentarles que a través de, o bien de los foros, o bien a través del correo, o a través de la propia plataforma, pueden contactar conmigo en cualquier momento, les atiendo lo antes posible. Si tienen cualquier cuestión o lo que fuera, no tengan ningún problema en comentarla. Espero que les guste el curso. Ya les iré preguntando un poco, porque todavía es un poco pronto para saber, pues a lo mejor hacer una valoración, pero ya la próxima semana ya les preguntaré qué les está pareciendo el curso y sobre todo pues esa necesidad que tenemos de que nos den el feedback de si realmente tenemos cosas, seguro que tenemos muchísimas cosas que mejorar, qué es lo que les gustaría cambiar, etcétera, etcétera. Todo eso pues les agradecería mucho que me lo transmitieran. También les pasaré los links a todas nuestras redes sociales. Nosotros por ahí hacemos muchos comunicados. Para los que quieran seguirnos, pues que lo hagan desde las redes sociales. Y nada más, por mi parte, agradecerles la participación en el curso, agradecerles la participación en esta sesión, que finalmente pues supone que estoy a vuestra disposición y nada, cualquier cosa ya saben. Muy bien, pues hasta la próxima. Adiós, muchísimas gracias. Gracias.